¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Verdades Incómodas, donde destapamos la olla podrida de la política colombiana. Hoy les traigo un chisme jugoso de esos que te hacen reír y llorar al mismo tiempo. ¿Están listos? Agárrense porque esto es un descaro monumental. La JEP, esa joyita de la justicia transicional, decidió que la mejor forma de gastar la plata de nuestros impuestos es financiando una obra de teatro con actores petristas que son de pura cepa. Y sí, señores, casi 200 millones de pesos para que Fabio Rubiano, Marcela Valencia y su combo se luzcan exaltando a ese tribunal. Y adivinen qué, ni licitación hubo. Esto es pura amor a la camiseta, o mejor dicho, al billete. Comencemos, gente. Resulta que la Jurisdicción Especial para la Paz, esa entidad que supuestamente existe para reconciliar al país, firmó un convenio con el Teatro Petra, el feudo artístico de Fabio Rubiano y Marcela Valencia. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer una obra llamada Mantener el Juicio, que básicamente es un comercial en vivo para lavar la imagen de la JEP. Y la pregunta es, ¿cuánto costó este caprichito? Nada más y nada menos que 441 millones de pesos. Pero ojo, que de esos 197 millones de pesos salieron directamente del bolsillo de la JEP, o sea, de la plata que ustedes y yo pagamos con impuestos. El resto lo puso el teatro, dicen ellos, en escenografía, vestuario y demás juguetes caros. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta función? Fabio Rubiano, Marcela Valencia y una lista de actores que incluye a Juanita Cetina, Derly Neira, Sharon Pacheco, Bernardo García, Juan Diego Marín y Liliana Escobar. Cada uno de ellos se embolsó 13,8 millones de pesos por 8 funciones. Óigase bien, 8 funciones, señores. Hagan la cuenta, eso es casi 2 millones de pesos por función. Yo no sé ustedes, pero yo con 2 millones de pesos al día me pongo a actuar, cantar y hasta hago malabares en la Plaza de Bolívar. Y aunque Julián Román no aparece en la nómina oficial, su carita sale en el póster promocional. Casualidad, ¿verdad? Esto no es casualidad. Estos tres personajes, Rubiano, Valencia y Román, son los mismos que en 2022 salieron en un video de campaña de Gustavo Petro, llorando miseria y pidiendo votos para el cambio. Pero mi gente, de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, amigos, vamos a los números, porque aquí es donde la cosa se pone más loca. La JEP no solo pagó los honorarios de los actores, sino que también soltó 8 millones de pesos por el sonido, 10 millones de pesos por la musiquita y otros 10 millones de pesos para que alguien gritara vengan a ver la obra en redes sociales. Mientras tanto, Teatro Petra puso la escenografía, 84 millones de pesos, el vestuario, 35 millones de pesos, la dirección, 60 millones de pesos y el alquiler del teatro, 64 millones de pesos. ¿Y cuál es el resultado? Una producción carísima para decirle al país que la JEP es lo máximo. ¿Y saben qué es lo peor? Que no hubo licitación. Esto fue un paseíto directo, un toma, mi amigo, aquí tienes tu platica. Esto es transparencia, competencia. Mi gente, eso es para los bobos. Y ahora retrocedamos al 2022, plena campaña presidencial. Gustavo Petro sube un video a sus redes sociales con estos mismos actores, Rubiano, Valencia y Román y otros, haciendo un dramón digno de telenovela. Julián Román llega con dos panes en la mano y dice, ¿esto es lo que me alcanza con lo que pagan en teatro? Fabio Rubiano, con una copita de vino, brindaba por un gobierno que aumentara el presupuesto de la cultura y Marcela Valencia, con cara de preocupación, decía que le importaba el país. Hasta recitaron una poesía revolucionaria, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Qué bonito, ¿no? Qué solidario esta gente. Pero miren cómo cambian los cuentos. Hace 3 años se quejaban de que el teatro no les dejaba ni para el bus y ahora están nadando en millones gracias a contratos con la JEP y otros amiguitos del gobierno, porque no crean que esto es todo. Fabio Rubiano también se agenció otro contratico en 2024 con COCREA, una entidad del Ministerio de Cultura, por 185 millones de pesos para dirigir el Festival Internacional de Artes Vivas. Y sí, mi gente, 185 millones de pesos pagados en 4 cuotas.
dos de 55 millones y dos de 37 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿saben cuánto cuesta montar una obra promedio en Colombia? Mi gente, mucho menos que eso. Aquí lo que hay es un banquete con la plata de todos los colombianos. Mientras estos actores del supuesto pueblo viven sabroso porque sí, uno de ellos dijo en el video, yo quiero vivir sabroso. Imagínense, el Ministerio de Cultura se enfrenta a un recorte del 18% en su presupuesto para este 2025. Y sí, señores, menos plata para la cultura de verdad, para los artistas de a pie, para los teatreros que sí se parten el lomo, sin padrinos en el gobierno. Pero para los amiguitos de Petro, siempre hay un sobrecito listo. Y la pregunta es, ¿no que el teatro no dejaba plata? ¿No decían que querían dormir tranquilos? Parece que ahora duermen en colchones, pero colchones forrados de billetes. Y entonces, amigos, ¿qué tenemos por aquí? Una JET que usa la plata de los colombianos para pagarle a actores petristas que se la pasan alabando a este gobierno. Un teatro Petra que se quejaba de pobreza mientras hoy se bañan millones. Y un gobierno que recorta el presupuesto de cultura, pero tiene billetico para sus amiguitos. Esto no es justicia, esto no es cultura, esto es un circo pagado con nuestros impuestos. Fabio Rubiano, Marcela Valencia, Julián Román, dejen de hacerse los mártires, que ya nadie les cree el cuento de los panes y el vino. Este gobierno de Petro tiene bastante doble moral. Mientras Petro y sus aliados prometieron más presupuesto para la cultura, el Ministerio de Cultura enfrenta una reducción del 18% en este 2025. O sea, la plata no falta, solo está mal repartida, se quedan los bolsillos de los famosos bien conectados al petrismo. El favoritismo de este gobierno pues es evidente. La ausencia de licitación y la entrega directa del contrato a Teatro Petra huele bastante a amiguismo. Esto no es apoyo a la cultura, es un regalo a los defensores de Gustavo Petro, mientras el verdadero sector cultural sufre recortes. Y bueno, queridos amigos, y les hago esta pregunta, ¿hasta cuándo vamos a dejar que se gaste nuestra plata en estas payasadas? Hay que despertar, amigos. Nos vemos en un próximo video donde seguiremos destapando estas ollas podridas de Gustavo Petro. Hasta la próxima.